Y ya vinimos aquí en el sector de entrevistas porque quiero pedir un aplauso porque hace rato no nos venía a visitar, doctora. La doctora Isabel Nel, que está con nosotros. Qué gusto tenerte de nuevo, Doc. Muchas gracias por tu tiempo. Sobre todo en diciembre, que es tan complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, doctora, hay muchísimos casos nuevamente. Hoy estábamos leyendo la noticia, también la advertencia que ya pedían también del Ministerio que se usen los tapabocas. ¿Cómo estamos en relación al COVID, influenza? Hay tantos virus. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, un placer estar con ustedes nuevamente hoy. Realmente estamos con un popurrí de cuadros respiratorios. Una mezcla de todo. Sí, tenemos cuadros de influenza A y B que están viniendo importados prácticamente de otros países con los chicos que viajan con los viajes de fin de curso. Claro. Entonces estamos teniendo cuadros bastante numerosos de grupos enteros que van cayendo, ¿verdad? De chicos. También estamos teniendo nuevamente brotes de coronavirus. Si bien son cuadros leves, pero son cuadros muy contagiosos. Entonces, como la gente está mucho más relajada hoy en día, dejó de usar tapaboca, encontrar personas en los ascensores que prácticamente no utilizan protección. Las fiestas de fin de año, que son un caldo de cultivo también, ¿verdad? Hoy tenemos la nuestra. En especial cuando son en ambientes cerrados, donde la gente grita, baila, se emociona, se entusiasma, y esos momentos son de mayor liberación de partículas de aerosoles, que son altamente contagiosos. Tenemos que recordar que el COVID es mucho más, tiene una capacidad contagiante mucho mayor que la influenza, y uno puede estar desde el día de 3 a 4 días antes de manifestar síntomas, ya está contagiando. Ah, claro, siempre se mantuvo eso así. Claro, y la influenza también, que viene ahora a sumarse a los cuadros. También tenemos cuadros de virus sincitial respiratorio en niños. Cierto. El metaneumovirus, que es otro virus también. Básicamente todos estos virus comparten los mismos síntomas al inicio, por eso que cuesta tanto hacer el diagnóstico. Puede variar en fiebre, dolores de cuerpo, cansancio, dolor de garganta. Y nuestra gente está acostumbrada a decir, me engripé. Y ahí termina todo, se automedica, no consulta, no se aísla y comienza a diseminar el virus en su entorno más cercano, laboral o familiar. Y ese es el mayor problema con el que estamos cruzándonos ahora, que la gente tarda en ir a la consulta. Entonces no sabemos si estamos frente a una influenza, una faringoamidalitis, porque también tenemos situaciones que hoy en día, como lo mencionaban anteriormente, se usa mucho el aire acondicionado. Por el calor es insoportable, entonces necesitamos refrigerar los ambientes, pero el uso continuo de aire acondicionado también produce mucha resequedad en las vías aéreas. Y en la saliva nosotros tenemos la inmunoglobulina A, que es un elemento que nos protege de infecciones respiratorias. Entonces, si nuestra habitación no está humidificada, con más facilidad esa persona va a adquirir cuadros respiratorios. Para el aire acondicionado, entonces, para el frío también hay que poner un humidificador. También porque la calefacción, los dos extremos son negativos, secan el entorno, el ambiente, y eso predispone a cuadros de infecciones respiratorias. Y sobre todo estamos hablando de un momento, de diciembre, nadie quiere faltar a su oficina porque si no, no llegas a fin de año más o menos, ¿verdad? Entonces se complica todo. Si sí o sí tienen que trabajar, ¿cuáles son las medidas que se pueden tener? Porque hoy por hoy, por ejemplo, ya no tenés el lavatorio de manos, todos los shoppings, todos los lugares prácticamente sacaron estos dispositivos que para mí estaban bien, se podía mantener. Realmente era algo que no tendría que retirarse en nuestro día a día. Ya que se hizo la inmersión. Claro, lavado de manos principalmente, porque también vamos a encontrarnos con cuadros de infecciones gastrointestinales. Cierto. Por la rotura de la cadena de frío tenemos ciertos alimentos que, al estar, por ejemplo, un buffet de alimentos, ahora que estamos en la época de cenas de fin de año, una ensalada rusa, una ensalada que está con mayonesa, se corta la cadena de frío, e inmediatamente eso es generador de cuadros gastrointestinales. Entonces, lavado de manos, uso de alcohol, el uso de tapabocas. Si estoy con un cuadro respiratorio y me tengo que ir a trabajar, tengo que utilizar el tapabocas para evitar y cuidar a mi entorno. Si estoy subiendo en un ascensor, utilizo el tapabocas justamente porque, por más que te diga 4 o 6 personas, nuestra gente está acostumbrada a aglomerarse y no respetan las normas. Entonces, de encontrar con un ascensor con 15 personas. Sí, es así. Y ahí, en un espacio pequeño, es un foco de un caldo de cultivo para infecciones respiratorias. Y encima es tan incómodo estar engripado de lo que sea, ¿verdad? Sea influenza, sea COVID. Tener un cuadro respiratorio es complicadísimo cuando hace calor. Y el calor que tenemos aquí. Así mismo. Y se disemina más rápidamente también los cuadros. Con mayor velocidad, con mayor facilidad se diseminan los cuadros infecciosos respiratorios. Entonces, ¿qué hacer? Si estoy con un cuadro respiratorio, antes que nada, aislarme y cuidar a mi entorno.
evitar y consultar temprano para poder diferenciar si estoy con un cuadro de COVID, estoy con una influenza o estoy con un cuadro de faringoamidalitis, por ejemplo, que requiere antibiótico. Sí. Ah, claro. Esa es otra cosa. Si tengo un dolor de garganta, una ronquera, puedo estar teniendo un cuadro de faringoamidalitis que requiera uso de antibióticos. Entonces, por eso es tan importante consultar a tiempo y no automedicarse, ¿verdad? Y por otro lado también el hecho primero de aislar, cuidar el entorno y por otro lado llegar a tiempo para un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Tener en cuenta con la influenza, por ejemplo, estar vacunados. Y en caso de viajes largos, como estamos viendo con los viajes de fin de curso, fin de año, los chicos viajan muchas horas en los colectivos. Donde gritan, cantan, se divierten, hay mucha euforia, hay aire acondicionado, entorno cerrado, con que basta que haya una persona, un chico con un cuadro respiratorio, eso toda la delegación va a caer. Ay, Dios mío, qué feo estar en tu viaje de fin de año y pasarlo con gripe, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, doctora, las vacunas. Tenemos que volver a vacunarnos. Hablamos de la influenza en principio, pero ahora vamos a hablar del COVID también. ¿En qué etapa estamos de la vacunación? Bueno, realmente durante todo este año hemos recibido varios refuerzos. Sí, refuerzo el que ha recibido está cubierto para el año prácticamente. O sea, si tuviste el tercer refuerzo fue el último que el último, que ponerle que si en 6 meses la persona se vacunó, está cubierto. O sea, ahora, cada 6 meses, digamos. Y sí, ahora tenemos que ver cuál es el plan que establece el PAI para lo que sería el 2023, donde se establece y se cree que va a requerir solamente una vacuna que cubra todas las variantes, ¿verdad? Entonces ya no va a ser solamente anual como lo es con la influenza. Ahora, con la influenza sí es importante que los pacientes estén inmunizados, porque la influenza también es una enfermedad que causa serios cuadros de complicaciones, como neumonías y puede causar internación. Claro, ese es el tema, la influenza se complica. Ahora, en el COVID, viste que hubo varias cepas, ¿verdad? Varios nombres que, Dios mío, ya no sabíamos ni cuál era el que estábamos teniendo prácticamente. Hoy por hoy hay una línea, uno de los virus que está tipo más predominante. La variante, la Omicron es la que se quedó, la que mayormente vino y se quedó con nosotros, que es la forma más leve, son cuadros más bien gripales, banales, pero ahora estamos escuchando que en Europa los pacientes que están adquiriendo vuelven a tener esas neumonías severas y laterales. Entonces recordemos que nuestra gente está viajando, está saliendo del país. Entonces es muy importante que aquella persona que llega, retorna de su viaje, también tome las precauciones de aislarse o de, por lo menos si es que está con un cuadro respiratorio, tratar de cuidar a su entorno hasta poder detectar con qué estoy volviendo al país. Aparte ahora no se pide más el tema del test ni nada antes ni después. No, una recomendación que también hacemos, hoy en día existen los test que pueden hacerse en forma ambulatoria. Aquella persona que va a viajar, por ejemplo, que va a salir fuera del país, que pueda tener un test y llevar en forma ambulatoria y tener... Ah, mira. Claro, cuando hoy en día se pueden hacer los test, por ejemplo, de saliva, tenés un test de saliva muy fácil, que podés hacerte el autotest, entonces detectar si es que, por ejemplo, estoy teniendo COVID, puedo ya descartar una afección. Claro. Hoy en día incluso, justamente porque los síntomas se superponen tanto y son similares, se habla de un panel respiratorio. Ese te iba a decir, hay ahora un análisis que vos te haces un hisopado, ponerle, pero ya te sale, pero y te arroja todo. Sí, te arroja todas las posibilidades, ya sea influenza, metaneumovirus, virus incitar respiratorio. Tú tenés toda la batería, lo cual te permite discernir si cuál de ellos es y tratarlo correctamente. Doctora, me parece súper importante que recalquemos esto, ¿verdad? Este tipo de análisis que hay previo ya a viajar, antes de que tengas un síntoma, para no complicar a tu grupo si es que vas a hacer un viaje en grupo, por ejemplo, o si vas a irte a una cena familiar en donde sabes que hay adultos mayores con algunas complicaciones, que tomen esos recaudos, ¿verdad? Para no complicar la situación de nadie. Todos queremos pasar en familia, todos queremos seguir reuniéndonos, pero cuidándonos también, previniendo. Así, tal cual. Entonces es importante que la persona que manifiesta algún tipo de síntomas se aísle, que haga bien las cosas, que no se automedique, porque de lo contrario lo que hacemos es dispersar y el problema puede no ser que si yo caigo en un cuadro respiratorio, pero en el entorno puedo tener un paciente con cáncer, puedo tener un paciente con diabetes, un hipertenso o un obeso, que ese es el paciente que se complica. Entonces por eso es tan importante tener en cuenta todo eso. Inclusive si no tenés algún síntoma, pero si estuviste con alguien que sabes que hoy por hoy tiene, y hacete nomás por si acaso para descartar, ¿verdad? ¿Y se puede saber también antes de tener el síntoma, doctora, o cómo es? Sí, generalmente la fase contagiante es incluso 2 o 3 días antes de manifestar síntomas.
síntomas. O sea, uno ya puede estar contagiando. Pero generalmente el paciente no va a acudir si es que no tiene síntomas, acude cuando hay algún tipo de síntomas que manifiesta. Y ahí es donde se asusta. Caemos en el error también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, la doctora Isabel Nel, que estuvo con nosotros una vez más cuidándonos. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, doctora. Súper importante esto, sobre todo ahora que nos vamos a reunir todos en familia, con los compañeros. Estamos celebrando un final de año, ¿verdad? En donde por suerte pudimos reunirnos y se liberó todo más, pero tenemos que seguir cuidándonos. Eso ya tiene que ser por siempre, ¿verdad? Hay que tener estas medidas. Así que gracias, doctora. Un placer.